Hermanos, se llegó la hora, vamos a comenzar el servicio culto divino. Pido que por favor reverentemente nos pongamos de pie e inclinemos el rostro para tener una oración de reverencia. Para dar inicio a este servicio de culto, abramos el himnario y cantemos el himno número 212. Francas las puertas encontrarán. Himno número 212. Ya lo cantamos varias veces, pero supongo que se acuerdan, ¿eh? ¿Lo tienen? Okay. Francas las puertas encontrarán, unos sí, otros no. De alguien las glorias sin fin serán, y tú y yo, y tú y yo. Calles de oro, mar de cristal, pleno reposo, perfecto amor. Unos tendrán celestial hogar, y tú y yo, y tú y yo. Fieles discípulos de Jesús, unos sí, otros no. Logran corona en vez de cruz, y tú y yo, y tú y yo. Mora el Rey en gloriosa luz, con él no puede haber dolor. De alguien es esta beatitud, y tú y yo, y tú y yo. Llegan a tiempo pasando bien, unos sí, otros no. Ciegos y sordos hoy nada creen, y tú y yo, y tú y yo. Ciegos y sordos hoy nada creen, tarde sabrán de su gran error. El que enseña será su juez, y tú y yo, y tú y yo. Son herederos del porvenir, unos sí, otros no. Los que procuran por Dios vivir, y tú y yo, y tú y yo. Cuando concluya la dura lid, en compañía del Salvador, alguien será sin cesar feliz, y tú y yo, y tú y yo. Vamos a abrir las Escrituras y vamos a leer en el libro de Hebreos, capítulo 12, versos 1 y 2. Hebreos 12, 1 y 2. ¿Lo tienen? Bueno, vamos a leer. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia,
y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, menospreciando el oprobio, y está sentado a la diestra del trono de Dios. Amén. Vamos a orar. Hermano Luis, diríjanos por favor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado, glorificado es tu nombre. Señor, en esta mañana estamos delante de ti con el objeto, Señor, de invocar tu nombre y pedirte en primer lugar, Señor, el perdón de nuestros pecados, de nuestras faltas, de nuestra mala manera de comportarnos. Y también por darte las gracias por la oportunidad que nos das en este santo sábado de estarnos reunidos y de compartir, Señor, con nuestros hermanos esta santa palabra, la cual, Señor, nos das para que nosotros podamos atender a tu llamado. Bendice, Señor, a cada uno por nombre de los que estamos acá. Que pongamos, Señor, nuestra mente a poder escudriñarnos a nosotros mismos y ver, Señor, en qué estamos fallando y hacer decisiones. Las decisiones, Señor, las mejores decisiones que podamos obtener para poderte servir. Bendice, Señor, al que va a exponer el tema, que tú lo llenes de tu Santo Espíritu y que no abre palabras de él, sino que salgan, Señor, instruidas de inspiración de tu Santo Espíritu. Bendice a tu pueblo, bendice a cada uno por nombre de los que se reúnen hoy y a nosotros, Señor, danos de tu Santo Espíritu para que nosotros podamos también tener discernimiento de todas estas cosas que tú nos vas a enseñar. Te lo suplico en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Feliz sábado una vez más y le damos la bienvenida a todos los presentes. Amén. Me alegra de ver aquí una vez más a Daniel, este muchacho. El Señor lo está llamando en su juventud, al igual que llamó a Timoteo, a Marito, tenemos a Fernando. Queremos darle una bienvenida especial a las señoras que nos acompañan. ¿Cómo se llama? Olga. Espero que el Señor la acompañe y que sea un día muy bendecido. Amén. También a nuestra hermana que nos visita, Noemí, tiene un nombre muy significativo, no se le olvide. Bueno, tenemos al hermano Goyo, a nuestros hermanos Meléndez atrás, a los Iraeta, tenemos aquí a mi hermana Irma que nos ha acompañado. Hermanos, en las últimas semanas hemos estudiado bastante lo que es el tema del santuario. En el libro de el libro de Éxodo, capítulo 25, 8, el Señor mandó a los israelitas que construyeran un santuario. Y la razón por la cual Dios mandó a que construyeran el santuario, ahí lo ven, es porque el Señor quería morar con ellos. Entonces acá en todos los que hemos estado presentes, hemos estudiado, aquí, justo ahí, se ponía la presencia del Señor. Esta parte de acá, de este cofre, se llama el propiciatorio. Este es el arca del testamento y esta parte de acá, esta parte se llamaba el propiciatorio. En inglés es bien interesante el nombre. En el inglés es bien interesante el nombre. ¿Saben por qué? Porque la traducción del inglés, literalmente en español, quiere decir el asiento de la misericordia. Se llama Mercy Seat, asiento de la misericordia. Y acá adentro estaban las tablas de la ley, los 10 mandamientos. Esto encima de oro es el propiciatorio, o en inglés se llama el asiento de la misericordia. Y estos son los querubines que guardan la ley de Dios reverentemente. Ahora, hemos estudiado que habían 2 departamentos.
aquí había esta es una cortina. Y esta cortina acá separaba los dos departamentos. Este primer departamento estaba la lámpara, la mesa de los panes de la proposición y el incensario, ¿verdad? Que aquí estos son los tres instrumentos. Y esta cortina estaba cerrada, separaba el lugar santo y aquí el lugar santísimo. ¿Okay? Entonces, estudiamos, no tienen la otra donde está todo el tabernáculo, está no, de las anteriores, donde está el altar de sacrificio, anteriormente, no las tienen. No, esa no. Ah, bueno, yo pensé que tenga, bueno, ya estuvo. Entonces había el tabernáculo, era un lugar grande, y afuera se encontraba, en el atrio, se encontraban dos objetos. Se encontraba tanto el altar de los sacrificios y se encontraba la fuente, donde los sacerdotes antes de entrar a este lugar tenían que lavarse, limpiarse los pies, quitarse el polvo. ¿Por qué? Porque este es un lugar donde estaba la presencia de Dios. Cuando se presentó Moisés enfrente del Señor en la zarza ardiente, el Señor le dijo, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y cuando también se presentó Josué ante el Señor, le dijo las mismas palabras, quita el calzado de tus pies, porque este lugar es santo. Entonces, donde se encuentra la presencia de Dios, es un lugar santo. Entonces el Señor les dijo, un lugar donde yo pueda morar. Y justo acá venía la presencia del Señor, en una luz que se llamaba la Shekinah. Venía y se presentaba. Ahora, dijimos que en este lugar, en el lugar santo, los sacerdotes comunes venían todos los días y habían servicios. Habían ofrendas de expiación, habían ofrendas de esto, habían holocaustos por esto y lo otro. Todos los días. Pero atrás del velo, solo una vez al año entraba no cualquier sacerdote, sino solamente el sumo sacerdote y con las vestimentas que nosotros estudiamos la vez pasada, que tenía que ponerse para entrar ahí. Ahora, llegamos por fin a un día, el calendario, Marito, por favor. Aquí, ahí. Si ustedes ven, este es el calendario hebreo. Y corresponde a nuestros meses. El mes primero, el mes de Nisan, que corresponde al día marzo y abril. Entonces, la Pascua se celebraba el 14 de Nisan, que correspondía ya sea el mes marzo o abril, la Pascua. Estamos hablando del calendario litúrgico, de todo lo que tenía que ver con ceremonias en Israel. Entonces, habían 7 fiestas que se celebraban. Las fiestas de la primavera y las fiestas del otoño. ¿Okay? Quiero que pongan atención a esto, porque estos datos van a ser muy importantes, porque este estudio lo vamos a dividir en 2. Vamos a estudiar el día de la expiación litúrgico en el antiguo Israel, y de ahí le vamos a poner la parte profética. ¿Por qué? Porque el Señor dice en su palabra que todos vamos a ser enjuiciados, todos tenemos un juicio pendiente. Nos guste o no, lo entendamos del todo o no, lo aceptemos o no, ese es un punto totalmente aparte. La realidad es que todos los seres humanos tenemos un juicio pendiente ante el tribunal de Dios. Es necesario que el hombre muera una sola vez y después de esto el juicio. ¿Okay? Ahora, entonces el año litúrgico comenzaba acá. Las fiestas de primavera y las fiestas de otoño. Ahora vamos a ver por qué decimos eso. El estudio de la fiesta y su significado en el Nuevo Testamento lo vamos a estudiar aparte. Pero hoy nos vamos a referir solamente lo que tiene que ver con el santuario y con los servicios del santuario. Y hoy vamos a entrar en lo que conocemos como el día de la expiación o el día del perdón. Hermanos, el Señor nos ofrece perdón a todos. Y hay un momento que todos tenemos que venir a la presencia de Dios, en nuestro nombre, a la presencia de Dios. Porque el Señor va a venir a través del regreso. Esta es la esperanza del cristiano, que el Señor va a venir y el Señor trae su galardón para unos y para otros. El himno que cantamos dice, franca las puertas se encontrarán unos, sí. Otros desgraciadamente no. Hermanos, y eso es una realidad. Hay hombres y mujeres que aceptan a Cristo y viven la vida que Cristo quiere que vivamos,
y otros simplemente lo rechazan, igual como los judíos y mucha otra gente que lo rechazan y no quieren saber nada. Hermanos, de todas las religiones del mundo, todas las religiones paganas y las otras dos religiones monoteístas se basan en algo. Se basan en el evangelio de las obras, lo que yo voy a hacer para salvarme. Pero el evangelio de Cristo no es lo que yo voy a hacer para salvarme. Es que por fe acepto el sacrificio de Cristo, los méritos de Cristo en su sangre derramada en la cruz del Calvario. A través de esa sangre que os salvo. No hay mérito para ser salvo, excepto por la sangre de Cristo. Amén. Pero la sangre de Cristo nos lleva a la obediencia. Amén. Ahora, hermanos, entonces, entramos ya en lleno. Dijimos entonces que ahora nos vamos a hablar del día de expiación o el día del perdón. Una vez más el tabernáculo. Entonces, aquí se hacían sacrificios todos los días. Y el día del perdón era acá el sumo sacerdote. Ahora, después de la ascensión de Cristo, nuestro Salvador iba principalmente a hacer la obra como nuestro sumo sacerdote. Cristo murió y Cristo ascendió al cielo. ¿Ascendió a dónde? Ascendió al santuario verdadero, al tabernáculo verdadero hecho por Dios mismo, no el hombre. Porque lo que Dios mandó a hacer a Moisés en esta tierra era una copia de lo que hay en el cielo. Entonces Cristo subió. En el año 31, cuando Él murió y ascendió, Él ascendió a esta parte del lugar, al lugar santo. Porque el lugar santísimo tenía su momento. Es por eso que cuando en la otra próxima presentación va a ser la parte profética. Cuando Cristo iba a entrar acá. Porque Cristo va a venir. Y nos va a dar a cada uno según sean nuestras obras. O sea que Él ya determinó cuando venga quién se salva y quién no se salva. Porque va a haber una gran multitud que no se salva. Otra multitud que sí se va a salvar. Y de las partes que están muertas, Él los va a resucitar. Y de las que estén vivas van a ser transformados en un abrir y cerrar de ojos. Pero tiene un tiempo cuando eso se va a dar. Y Dios lo mostró aquí en estas fiestas. Ahora, vamos. Vamos al libro de Hebreos. Al libro de Hebreos, capítulo 9, verso 11 y 12. Ya no es necesario esto, porque Cristo está en el verdadero tabernáculo en el cielo, no aquí en la tierra. Acordémonos, lo que era acá era una copia de lo que Dios iba a hacer allá en el cielo. ¿Verdad? Ya no se mata el cordero, porque Juan 1:29 nos dice que Cristo era el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya no era necesario matar corderos. Es por eso que en el día de la Pascua, cuando Cristo dijo, consumado es, y expiró en la cruz del Calvario, murió, entregó el Espíritu, dejó de existir como ser humano, en ese momento, el sacerdote que oficiaba acá, en el día de la Pascua, estaba a punto, con el cuchillo, de matar al cordero. Pero ¿qué pasó? Una mano misteriosa vino y rompió el velo que separaba. Como esto ya está caducado, esto ya no tiene sentido. Tembló la tierra. Tembló la tierra. Y eso se rompió el velo. Y el sacerdote temblando botó el cuchillo y el corderito se fue. Hermanos, esto que se hacía en la tierra no tiene validez. Dice Pablo en el libro de Gálatas que maldito es el que siga haciendo eso. Maldito el que siga haciendo eso. Y es por eso, hermanos, lo decimos con propiedad y con tristeza y con pesar, de que ese pueblo sigue haciendo, no mata a los corderos, pero sigue haciendo lo mismo. Ya algo sin sentido. Es una maldición seguir haciendo eso. Porque nuestro cordero es Jesucristo. ¿Ya? No tiene sentido. Hermanos, no hay salvación ya para eso. Ahora, Hebreos 9, 1, 12. Pero estando ya Cristo presente, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, que no lo hicieron los hombres, y no por la sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Una vez entró aquí Cristo, no más. ¿Okay? Y Levíticos 23, 27, 28, vamos a ir ahí
cómo es que se celebraba el día de la expiación, o en qué día se celebraba el día de la expiación. Vamos a Levítico 23, y vamos a leer, el calendario, Marito. Levítico 23. Ahí tenemos el año litúrgico, que son todas las fiestas que Israel tenía que celebrar. Y acordémonos una vez más, todas esas fiestas eran eventos que iban a acontecer en el futuro. No, el otro. Levítico, Ahí, hermano. Levítico 23. Veamos. Levítico 23, vamos a leer 27 y 28. 27 y 28, Levítico 23. Sigamos. A los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida. Era el séptimo mes, ya lo vamos a leer que era el séptimo mes. Vamos a ver aquí. Aquí comenzaba el año, miren. Estas eran las fiestas de primavera. La Pascua, panes sin levaduras, las primicias. Tres fiestas. Habían 3 fiestas en Tres el mismo fiestas, mes. tres fiestas en la primavera que correspondían al mes de Nisan y que correspondía a marzo y abril. Aquí, ¿ve? Marzo, abril eran estos Nisan y ya, estos son los 2 meses. Dependiendo del calendario, así caían las fiestas. Eran 3 fiestas: Pascua, panes sin levadura y las primicias. Eran las fiestas de la primavera. Y la fiesta del Pentecostés o la fiesta de las semanas. Estas eran las 4 fiestas porque seguían 50 días después de esto, seguía la fiesta del Pentecostés. Ahora, las fiestas de otoño eran trompetas, expiación y tabernáculos. Entonces, todo esto se cumplió en el tiempo de Jesús. ¿Se acuerdan del libro de Hechos, capítulo 3? El día de Pentecostés. El día de Pentecostés. Todo ya se cumplió. Pascua, panes sin levadura, primicias, semanas o Pentecostés. Todo esto se cumplió en la venida de Jesús. Pero quedaban al futuro trompetas, expiación y tabernáculos. Ahora, el 14 de Nisan comenzaba el año. Se mataba el Cordero Pascual. El 14 de Nisan, que correspondía en el mes de marzo o abril, dependiendo del calendario. ¿Okay? Entonces dice, vamos a ver, le damos una vez más, 27 y 28. A los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Ningún trabajo haréis en este día, porque es día de expiación, es el día del perdón, es el día en que se arreglamos cuentas, ese día, ¿verdad? Es el día de expiación, para reconciliación delante de Jehová. Ahora, hermanos, en este tema es donde el mundo religioso, especialmente cristiano, se confunde. Pero para que entendamos esto, vamos a entender nosotros que un juicio está dividido en 3 partes. La primera parte del juicio es el juicio investigador. La segunda parte del juicio es el juicio donde se corrobora la sentencia que se dará durante el juicio de investigación. Y la tercera parte del juicio es el juicio ejecutivo, donde se ejecuta la sentencia. Ahora, para que ustedes me entiendan claramente cómo este asunto es así, veamos veamos en el sistema judicial cómo se lleva un juicio. Son las mismas 3 partes en un juicio. ¿Okay? Digamos que la persona tal está siendo enjuiciada, digamos, por un homicidio. ¿Okay? Okay. Ahora, en el juicio por homicidio, al menos en este país y en esos países allá, está la pena de muerte, la pena capital. Ahora, la primera parte del juicio es la parte del juicio investigador. ¿Y qué pasa en el juicio de investigador? Se están investigando las pruebas, los testigos, todo esto es la parte del primer juicio. En otras palabras, las personas testigas, sí, yo vi a tal fulanito tal. Ah, no, es que él estaba, cuando mataron a esa persona, estaba él ahí, justo a tal hora, ¿verdad? Es parte del juicio pericial también ahí, ¿verdad? Entonces, ahí está la fiscalía, que es el fiscal acusador, ¿verdad? Que es la parte acusadora. Está el abogado defensor y están todos los testigos. En este caso,
¿Cuáles son los testigos que nunca se equivocan? Los ángeles. Son los ángeles. Los ángeles son ministros, pero ellos son testigos a la vez. Entonces los ángeles apuntan todo lo que usted y yo hacemos. Imagínense que hoy en día nosotros podemos hacer cosas escondidas a la vista de todos mis hermanos, de todo el mundo, y pueden decir, oh, ese hombre es íntegro, ese hombre intachable. Pero los ángeles no se les esconde ningún apunte, hermanos. Es por eso que el juicio del hombre es un juicio que no es perfecto. Hay personas que son absueltas siendo culpables y hay personas inocentes que se dicen culpables. ¿Cuántas personas han muerto, los han ejecutado siendo inocentes? Y aquí hay unas personas que son absueltas siendo culpables. Ese es el juicio del hombre. Desgraciadamente, el juicio del hombre así es. Pero en el juicio de Dios, dice Salomón, que es un juicio justo y ahí no hay engaño, ahí no hay oculto nada. Vamos a leer ahorita en el libro de Eclesiastés, para que entendamos cómo es el juicio de Dios. Posiblemente, hermanos, nos va a pasar un poquito el tiempo, pero es que el tiempo no es suficiente, pero es necesario. Vamos a Eclesiastés capítulo 12 para que entendamos el juicio de Dios. (12, 13 y 14). La conclusión de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. ¿Qué es el todo del hombre? Guardar sus mandamientos. Entonces, de aquí ya esa creencia o esa doctrina que la ley de Dios está abolida, quedó clavada en la cruz, aquí queda desbaratada. ¿Ok? Porque, hermanos, ¿qué dice la lógica? Cuando uno va a un juicio, ¿por qué va a un juicio? Porque ha quebrantado una ley. La ley dice, no matarás. Y si la ley dice, no matarás, si alguien cometió un homicidio, ¿por qué lleva a juicio? Porque hizo un homicidio, tiene que ser juzgado. Es una ley. Es una ley. No hay juicio sin ley. Porque la norma de un juicio es la ley. ¿Sí o no? Sí. Es ilógico pensar, alguien va a ser enjuiciado, pero ¿en base a qué va a ser enjuiciado? A que ha quebrantado una ley. Porque la ley es la norma de un juicio. ¿Me entienden? No hay juicio sin una norma. Sin ley. Porque el juicio, la razón de un juicio, es porque una persona ha quebrantado la ley. ¿Ve? ¿Me entienden? Entonces aquí dice, sigamos leyendo. Dice, porque Dios traerá toda obra, ¿a qué? A juicio, juntamente con toda cosa secreta o encubierta, sea buena o sea mala. Entonces, hermanos, esto es un punto que tenemos que entender. Todos tenemos un juicio pendiente en el tribunal de Dios. Todos, sin excepción, todos acá y cada ser humano en este mundo. Y las cosas ocultas que el hombre ha ocultado, ahí van a salir a la luz. O sea, hermano, entendamos, no podemos ocultar nada ante la vista de Dios. Podemos ocultar ante los ojos de los hombres. Podemos burlar el sistema judicial de este mundo. Pero nadie puede burlar el sistema judicial del Señor. ¿Estamos claros en eso? Okay. Entonces, el día de la expiación, en síntesis, es el día en el cual el Señor revelaba todo. El hombre tenía que confesar sus pecados. El hombre tenía que prepararse para ese día. Porque pasaba algo interesante. Vamos para allá. Ahora, pero debemos dejar sentados que todos vamos a ser enjuiciados. Y la norma de un juicio es la ley. Ya sea ley de tránsito, sea la constitución de cada país. Todo país tiene su constitución. Su constitución es el conjunto de leyes. Y todos los ciudadanos estamos sujetos a esas leyes. Y tenemos que obedecerla, vivir sujetos a esa ley. ¿Verdad? Y esa ley va a ser esa, ¿eh? Ahí está. Y aquí está la ley de Dios, miren. Esa es la ley. Los 10 mandamientos. El mundo cristiano dice, o casi todos dicen, que esta ley está abolida.
Y esta es la norma de juicio. Satanás ha engañado al mundo entero, haciéndole creer que esta ley está abolida. Y el Señor dice en su palabra que su ley es eterna. Su ley es eterna. Amén. Ahora, sigamos. Ahora, para entender el juicio investigador, ¿qué pasaba en el juicio investigador? Vamos a estudiar en detalle el capítulo 16 del libro de Levíticos. Ahí nos va a decir, vamos a leerlo todos. Quiero que todos lo encuentren, porque vamos a leerlo para ver cómo se hacía, cómo se celebraba el día de expiación en Israel. Acordémonos que esto es una copia de lo que Dios iba a hacer en realidad. Esto es la réplica de lo que Dios iba a hacer. Hay un juicio. Y entendamos que ese juicio Dios lo va a llevar a cabo. Y ese juicio tiene un tiempo cuando se va a llevar a cabo. ¿Y cuándo ese juicio va a terminar? ¿Cuándo comenzó el juicio en el lugar santo? ¿Y cuándo comenzó en el lugar santísimo? En detalle lo vamos a ver en el próximo estudio, porque hemos estudiado la parte profética. ¿Cuándo comenzó una parte? ¿Cuándo comenzó el otro? ¿Y en qué etapa de la historia estamos? Eso va a ser cuando estudiemos la parte profética de esto. Hoy está la primera parte del juicio. Estamos en la primera parte. ¿Ok? Ahora, queremos dejar claro y bien cimentados estos conceptos. ¿Verdad? Vamos a ver. Quiero, hermanos todos, atención aquí. Quiero que levante la mano el que no cree de que no va a haber juicio. Vamos a ver. El que no cree que no va a haber juicio, levante la mano. Entonces el silencio me dice que todos creemos que va a haber un juicio. Porque no lo digo yo, lo dice el Señor en su palabra. ¿Ok? Entonces aquí todos quedamos entendidos de que va a haber un juicio. Dígame. Y el juicio que menciona va a ser para todos los seguidores de Cristo o para todos. A eso vamos, a eso vamos. Buena pregunta, muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Ok, muy buena pregunta. Ahora, ya vamos a eso. Ahora vamos al capítulo 16, ¿lo tienen todos? Sí. Ok, ese es el día de la expiación o el día del perdón. Quiero que pongan atención a todos los detalles, ¿ok? Porque vamos a ir desglosando uno por uno. Vamos al verso 2. Y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón tu hermano. Aarón, acuérdense que Aarón era el sumo sacerdote. Una vez más, por favor, el tabernáculo. Aarón el sumo sacerdote. Atención todos. En este departamento oficiaban. Pero el sumo sacerdote entraba acá en el lugar santísimo solo una vez al año, el día de la expiación, el día del perdón, lo que estamos estudiando ahorita, aquí, en este lugar, ¿ok? Ahora, di a Aarón tu hermano que no entre todo el tiempo en el santuario detrás del velo. Este es el santuario y este es el velo. Aquí oficiaba, pero aquí no. Aquí era solo una vez al año, ¿ok? Delante del propiciatorio. Este es el propiciatorio, mire. O sea, ahí solo una vez, ¿ok? Que está sobre el arca para que no muera. Si entraba otro día que no fuera el día de la expiación, moría aunque sea el sumo sacerdote. Moría, ¿ok? Porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. O sea, Dios bajaba acá. Aquí miren. Aquí había una nube y aquí bajaba Dios. ¿Ok? Con esto entrará Aarón en el santuario. Ahora Aarón no venía solo por entrar. Él venía con algo específico. Decía, con esto entrará Aarón en el santuario. Con un becerro para expiación. O sea, ¿qué expiación? Para perdón, ¿verdad? Él, el sumo sacerdote, con un becerro. ¿Ok? Con un becerro para expiación. Y un carnero para holocausto. ¿Ok? Acordémonos que uno era una ofrenda, el carnero, el holocausto. El holocausto era quemado totalmente. Entrañas, animal, piel, no había, todo era hecho ceniza. Esa era la diferencia de un holocausto. Acuérdense, el holocausto era quemado hasta las cenizas, todo, nada quedaba del animal. Era una ofrenda. Era una ofrenda, ¿ok? Un holocausto. ¿Okay? Mientras el de expiación
era por él, por el perdón de él. Él era un humano. Él era un ser humano pecador igual que todos. Y entonces él tenía que entrar a la presencia, pero tenía una ceremonia personal primero. ¿Okay? Ahora, ¿cómo va a ir vestido? Se vestirá la túnica santa de lino y sobre su cuerpo tendrá calzoncillos de lino y se ceñirá el cinto de lino y con la mitra de lino se cubrirá. Son las santas vestiduras, con ellas se ha de vestir después de lavar su cuerpo con agua. Entonces tenía que purificarse. Acordémonos que el lavamiento era purificar. Y después venía con las vestiduras. ¿Okay? Ya no tiene todas las vestiduras del sumo sacerdote que teníamos la pasada. Ok. No era con esas vestiduras específicas que venía. ¿Okay? Ahora, y sigamos leyendo. Y de la congregación de los hijos de Israel tomará 2 machos cabrillos para expiación. Ahí está, miren, con estas vestiduras venía su sacerdote, así se presentaba. Nosotros estudiamos cada una de esas vestiduras, por qué se ponían estas vestiduras, qué significaba el éfod, qué significa el cinto, todo lo estudiamos ya. ¿Se acuerdan? Sí. Y venía con las 12 piedras, que cada una era el pectoral, cada piedra representaba al hijo de Israel. ¿Okay? Aquí no las tiene, porque los quisieros no entienden que aquí estaba Urim y Tumim, que eran 2 piedras en las cuales se presentaba la voluntad de Dios, de aprobación o desaprobación. ¿Okay? Ahora, sigamos. Entonces, Aarón venía con un becerro y un carnero. Un becerro para expiación, o sea, perdón para él. Era la obra personal para él ser perdonado antes de entrar, una vez más, al tabernáculo. Él tenía que presentarse ante Dios la del tabernáculo, la que te vamos a ver. Esa. Él tenía que presentarse aquí y presentarse ante el propiciatorio. Traía representando a los hijos de Israel. Acordémonos que el sumo sacerdote era la figura principal del tabernáculo y de los servicios del tabernáculo. Porque el sumo sacerdote representaba a Cristo intercediendo en el tabernáculo por nosotros. Aquí está enseñando que él intercedía por los israelitas. Traía en su pecho, traía al pueblo de Israel. Intercedía acá. Aquí venía la presencia de Dios. Y si él mismo no estaba limpio, no estaba santificado, y no venía con las vestiduras, él era muerto. El sumo sacerdote. ¿Okay? ¿Estamos entendiendo, verdad? Sí. Ahora, el pueblo de Israel ahora traía 2 carneros. ¿Entendamos? Aarón, sumo sacerdote, se presentaba con un becerro para expiación, para el perdón de él. Personal. Y una ofrenda, un carnero para holocausto. Ahora, el pueblo de Israel traía 2 cabritos. ¿Me está entendiendo ahora? Ahora, el pueblo se presentaba 2 cabritos. ¿Ok? Ahora, y el 5. Y de la congregación de los hijos de Israel tomarán 2 machos cabrillos. Eran machos, cabritos. Para expiación y un carnero para holocausto. Ok. Vamos a ver. Ahora, el pueblo, vamos a ver, Rosita, ¿me pueden dar? Sí. Y sin hacer bulla, por favor. Ok. Entonces, el pueblo se presentaba con 2 machos cabrillos y un carnero. ¿Verdad? ¿Entendieron ahora? Sí. 2 machos cabrillos el pueblo y un carnero para el holocausto. Ok. Ahora. Dice, y hará traer a Aarón, el 6, el becerro de la expiación que es suyo, antes que Aarón, sumo sacerdote, se presentara allá, enfrente del propiciatorio, para él, y hará la reconciliación por sí y por su casa. Mire bien. Entonces, ese becerro era para reconciliarse con Dios, por sí y por su casa. Después tomará los 2 machos cabrillos y los presentará delante de Jehová. Los 2 cabritos, ¿verdad?
que son los del pueblo. ¿Okay? A la puerta del tabernáculo de reunión, y echará suertes a Aarón sobre los 2 machos cabríos. Una suerte por Jehová y otra suerte por Azazel. Azazel representa al diablo. O sea, un cabrito era para Jehová y el otro para el diablo, Azazel. ¿Okay? Ahora, y hará traer a Aarón el macho cabrío sobre el cual caiga la suerte de Jehová y lo ofrecerá en expiación. Hermanos, de aquí sale la frase, muchos escuchan la frase, el chivo expiatorio. O sea, al que se le echa la culpa. ¿Ah? Cuando quieren echarle la culpa a alguien, dicen el chivo. cuando iban es el chivo expiatorio, a ese le echan la culpa. Entonces traían un chivo y a él le iban a echar la culpa, ¿verdad? De los pecados del pueblo. ¿Okay? Mas el macho cabrío sobre el cual caiga la suerte por Azazel o por el diablo, lo presentará vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto. ¿Okay? Y hará traer a Aarón el becerro que era para expiación suya, y hará la reconciliación por sí y por su casa, y degollará en expiación el becerro que es suyo. Después tomará un incensario lleno de brasas del fuego del altar de delante de Jehová, y sus puños llenos de perfume aromático molido, y lo llevará detrás del velo. Entonces traía detrás del velo el perfume, ¿verdad? ¿Me van entendiendo? Detrás del velo, acá. ¿Ok? Detrás del velo. Y pondrá el perfume sobre el fuego delante de Jehová, y la nube del perfume cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio para que no muera. O sea que él tenía que traer también de aquí del perfume al propiciatorio también para que no muera. O sea, venía el sumo sacerdote tenía que venir vestido con la vestimenta del sumo sacerdote, tenía que venir con su sacrificio, tenía que haber pedido perdón, haber hecho reconciliación y el perfume también. Acordémonos, ¿qué representaba ese incienso? La Las oración. oraciones. Sí, las oraciones, pero eso eran... El Señor Jesús ofrecía sus oraciones mezcladas con las oraciones nuestras para ser aceptadas. Porque el perfume es... Si usted ora y yo oramos, si no va en el nombre de Jesús, esa oración no es aceptada en el cielo. Porque eran los méritos de Cristo unidos a mis oraciones, a la oración del pueblo, es la que eran aceptas al cielo. El Señor no escuchaba ninguna petición, al menos que fuera acompañada con la súplica del Señor. Porque cuando el Señor está allá y yo ofrezco una oración, Señor, perdóname, ve esto y lo otro. Entonces es el Señor que intercede ante el Padre con su petición, sus méritos. O sea, si yo voy y pido pido perdón, no se perdona, al menos que el Señor Jesús una las de él con las mías. Así son aceptadas. Es por eso que una vez más repetimos, cada oración verdadera siempre tiene que ir acompañada al final en el nombre de ¿quién? Jesús. De Jesús. Porque si no va en el nombre de Jesús, no es aceptada ante el Padre. ¿Okay? Ahora, tomará luego de la sangre del becerro y lo rociará con su dedo hacia el propiciatorio al lado oriental. Miren, aquí tenía que haber sangre del becerro. ¿Okay? Hacia el propiciatorio esparcirá con su dedo 7 veces de aquella sangre. ¿Por qué 7 veces? Porque el número 7 es el número de la perfección. Todo lo que es perfección es número 7. Excepto el que nace sietillo. No es perfecto, siempre es sietillo pecador. Aunque sea sietillo. ¿Ah? Okay. Ahora, después dice, degollará el macho cabrillo en expiación por el pecado del pueblo y llevará la sangre detrás del velo adentro. Una vez más, viene, mató al becerro por él, ahora regresa, o sea, tiró sus 7 veces, roció con sus dedos, sobre el propiciatorio, la sangre, ahora regresa, ahora vamos por el pueblo, mata el macho cabrillo que es por el pueblo, reconciliación por el pueblo, perdón por el pueblo,
hace lo mismo, trae la sangre 7 veces sobre el propiciatorio. ¿Okay? Así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera hará también al tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. Ningún hombre estará en el tabernáculo de reunión cuando él entre a hacer la expiación en el santuario, hasta que él salga y haya hecho la expiación por sí, por su casa y por toda la congregación de Israel, y saldrá al altar que está delante de Jehová, lo expiará y tomará de la sangre del becerro y de la sangre del macho cabrío y la pondrá sobre los cuernos del altar alrededor, y esparcirá sobre él de la sangre con su dedo 7 veces, y lo limpiará y lo santificará de las inmundicias de los hijos de Israel. Ahora, hermanos, si leemos todo nunca vamos a terminar. Vamos a sintetizar esto, ¿ok? Ahora, el pueblo tenía que ser el día del perdón. Era un momento solemne. Era un momento que todos tenían que afligir su alma. Vamos a Levítico 23, una vez más lo leamos. Vamos a ver. Vamos. ¿23 qué? 23, 32. Vamos a ver, ¿lo tienen ya? Sí. Ese día de expiación era un día de reposo, día de descanso. Día de reposo será vosotros y afligiréis vuestras almas, comenzando a los 9 días del mes en la tarde. De tarde a tarde guardaréis vuestro reposo. ¿Cuándo iba a comenzar a afligir sus almas? De tarde, ¿comenzando qué día? Ahora, hermanos, vamos, en este día del juicio, era un día, el Señor no lo caía así a quemar ropa. Hoy es día del juicio, no. El Señor había establecido una fiesta anterior a esa, y era la fiesta de las trompetas. Y en esa fiesta de las trompetas anunciaban que venía el día de la expiación, el día del perdón. Y es por eso que la persona tenía que hacer una preparación antes que llegara el día del perdón. ¿Me explico? Sí. O sea que el día del perdón era el día que llegaba. Pero días antes sonaban las trompetas en todo el pueblo. Y todo el mundo que se veía, ¿qué escuchaba? Sabía que venía el día. Hacer preparación. Porque es el día de arreglo de cuentas con Dios. Si yo tengo cositas ocultas, cositas que no saben los demás, y llevo una vida pecaminosa doble, una vida cristiana doble, hermanos, Era tiempo de era ponerse tiempo cuenta. de ponerse a cuenta. Ahora miren, vamos a ver. Habían preparativos y habían rituales. Yo los rituales ya me los descubrí, ya los describimos. Vamos a los preparativos. Vamos, Levítico 23, 23, 25, que es la fiesta que precede al día de la expiación o el día del perdón. Vamos a ver. Y esto lo vamos a estudiar en detalle después, ¿ok? Ahorita solo vamos a limitarnos a decir que era la preparación antes del día del perdón o el día de la expiación. 23, 23, 25. 23 al 25. Y habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, en el mes séptimo, el primero del mes, tendréis día de reposo, una conmemoración al son de trompetas y santa convocación. Ningún trabajo de siervo haréis, y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. ¿Ok? Ofreceréis ofrenda encendida. Entonces, ¿qué fiesta precedía el día del perdón o día de la expiación? Acordémonos. Las trompetas. Las trompetas que anuncian Que viene el día. que viene el día, ¿verdad? Prepararse. Entonces, hermanos, acordémonos, mantengamos en mente algo, que todas estas fiestas tenían su cumplimiento, iban a tener su cumplimiento en el futuro. Iba a llegar el día de la expiación verdadero, donde Cristo está oficiando en el verdadero tabernáculo, no en el que estaba aquí en la tierra. Y entonces si llegaba el día de la expiación, el día en el cual Cristo iba a comenzar su obra acá en esta parte, también las trompetas tienen su significado, que iba a pasar antes del día de que llegara ese. Y hermanos, no quiero que se pierdan la otra presentación,
Porque ahí vamos a ver el tiempo, cuándo sonaron las trompetas y cuándo Cristo entró a la parte del lugar santísimo. ¿Y qué está haciendo ahí ahorita? Proféticamente vamos a hablar cuándo y qué está haciendo y qué debemos estar haciendo nosotros los cristianos. Lo que queremos en Cristo. Amén. Sigamos. Entonces, dijimos que era un día de luto y ayuno. Un día, cuando dice afligiréis vuestras almas, cuando se decía va a afligir sus almas, la gente, el pueblo estaba en ayuno, estaba de luto. ¿Por qué? Porque se vestía de saco y cilicio, se vestía de negro, con harapo, o sea, en señal de humillación ante Dios. ¿Por qué? Porque su vida dependía de que si Dios lo perdonaba ese día o no. ¿Verdad? Ahora, el día de ayuno y luto es la festividad, era un día de afligir sus almas, lo que implicaba un ayuno total de comida y bebida para todo el pueblo. ¿Okay? Día de reposo será vosotros y afligiréis vuestras almas. Ya leímos el 32, ¿verdad? Comenzando los 9 días del mes en la tarde, de tarde guardaréis vuestros sábados. Ahora, ¿qué había que hacer? Día de luto, día de ayuno, ¿qué había que hacer? Vamos a ver, Salmo 139, ¿quién me lo lee fuerte? Salmo 139, 1. Vamos a ver. ¿Cómo se celebrará ese día? ¿Cómo era ese día? ¿Qué había que hacer ese día? ¿Tienes todo el capítulo? No, uno y dos. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú conoces cuando me siento y cuando me levanto. Desde lejos entiendes mis pensamientos. Dice, tú, Jehová, me has escrutado, me conoces. Tú conoces mi sentarme y mi levantarme. 139. O sea, ¿qué haces? O sea, ¿es un día de qué? Es un día de examinación. Es un día en el cual dice el Señor, nosotros tenemos que examinarnos, ¿verdad? Y eso le dice el apóstol Pablo, le escribe a los Corintios, cuando están celebrando, la comunión, que la comunión, cuando se partía el pan y el vino, vino a reemplazar la Pascua, ¿verdad? Como el Señor Jesús. Entonces, allí hay algo interesante. ¿Qué se da cuando uno está recibiendo la comunión? Está recibiendo al Señor, está recibiendo el Señor, está recibiendo como un bautismo, un perdón, ¿verdad? Pero en ese día, que es un día también de comunión con el Señor y con uno con otros, solemne, ¿usted cree que voy a recibir el pan y el vino y estoy peleado con mi hermana? ¿O estoy peleado con el pastor? No podemos. Y es por eso hacer eso en esa condición. Es algo tan sagrado que el Señor lo dejó bien claro. Que nuestra conciencia debe estar limpia, nuestra conciencia debe estar pura, debe estar libre de toda suciedad, de toda maldad, de todo pecado, de todo engaño. Toma juicio, dices. Vamos a leerlo. 1 Corintios 11, 26 y 29. Así pues, todas las veces que comieses este pan, o sea, celebrando la comunión, ¿verdad? Y bebieras esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, mire, pruébese cada uno a sí mismo, pruébese, y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. ¿Qué come? Juicio. Juicio, ¿verdad? Entonces, entendamos de que nadie venía aquí pretendiendo que estaba bien con Dios, o pretendiendo de que todo está bien cuando hay cosas malas en la vida. Y todo está mal. Nadie. Es por eso, hermanos, que van a haber muchos chasqueados siendo cristianos. Muchos siendo chasqueados. ¿Por qué? Porque una vida sin confesión. El orgullo no deja confesar pecados. Solo de apariencia.
Y es por eso que Dios, por eso dejamos sentado al principio, que Dios traerá toda obra a juicio, todo lo encubierto, sea bueno aún y lo malo. No importa qué No rango importa, tenga. todo está, nada está cubierto a los ojos de Dios. Entendamos eso, hermanos. Nada está encubierto a los ojos de Dios. Es por eso en el juicio de Dios es un juicio perfecto. No se va a escapar nada. Nada se va a escapar, ¿verdad? Nada se escapa. Es por eso que el Señor en Mateo 7, 21 y en adelante dice, muchos en aquel día vendrán, Señor, Señor, hicimos esto en tu nombre, hicimos esto en tu nombre. Hacedores de maldad, no os conozco. ¿Verdad? El peor chasco de todos aquellos que pensaban que eran buenos cristianos, que en realidad no lo son. Y vamos a ver qué hay que hacer en este día de preparación. En el día de preparación, hermanos, como mencionamos, era un día de confesión, era un día de no ocultar nada, era el día de vivir una vida perfecta, era un día, estaba representado que la vida del cristiano así debe de ser. Claro, nosotros teníamos una lucha, como mencionamos la vez pasada, que estaban los pecados por hierro y los pecados de muerte. En el santuario había expiación solamente para los pecados por hierro. ¿Qué significa eso? Significa que nosotros somos pecadores todos, nadie se escapa. Pero hay una diferencia entre un pecador penitente y un impenitente. El pecador penitente es aquel pecador, nosotros, que reconocemos que necesitamos esto, hemos pecado, hemos ofendido al Señor, vengamos todos los días al acostarnos, pedir perdón, derramar nuestro corazón, Señor, ayuda, perdóname, ayúdame a cambiar mi vida. Este es el pecador penitente, que somos todos. Por eso el Señor, por eso Juan en su carta, primera carta 3, dice que si hemos pecado, tenemos abogado, ¿verdad? Abogado tenemos. Pero Pablo dice que aquel que después que tiene conocimiento y todo, peca deliberadamente, ya no hay nada que hacer. O sea, venir a pecar y deliberadamente, yo quiero, y no le importa. Ese, ten cuidado. A sabiendas. ¿Verdad? Ahora, en la otra parte, cuando terminaba todo eso y terminaba, faltaba lo que hacer, con el macho cabrillo, que ahora lo leímos. Cuando lo hemos leído, ¿verdad? No. Sí, lo mandaban que lo mandaban al desierto, sí. Lo mandaban al desierto. Primero era la imposición. Con él, en él caían todos los pecados. En él caían todos los pecados. Entonces, miren bien cómo es el asunto. A través de la sangre de Cristo, del Señor Jesús, los pecados eran perdonados y transferidos aquí al santuario. Muy bien. Eran transferidos. Acordémonos de este concepto que la Biblia enseña. El Señor no perdona el pecado. El Señor perdona al pecador arrepentido, que es diferente. El Señor tiene que hacer algo con ese pecado. ¿Okay? Entonces, los pecados eran transferidos. El sacerdote venía y eran transferidos todo el año, transferidos aquí. Pero el día de la expiación, el día del perdón, era el día de la purificación también. Que el santuario tenía que ser purificado. ¿Purificado de qué? De todos los pecados que venían al santuario. Entonces, en el día de la expiación, el sumo sacerdote mataba al cabrito, ¿verdad? Que era por el pueblo, pero el otro macho cabrillo, ¿qué hacía con él? Venía e imponía sus manos sobre la cabeza. O sea, esos pecados que están acá eran transferidos a ese cabrito que representaba al diablo. O sea que el diablo va a llevar el pecado de todos los hijos de Dios que se arrepintieron. ¿Por qué? Porque los que no se arrepentían y no eran perdonados, ellos llevaban sus pecados. Tenía que pagar su propio pecado. Él tiene que pagar su propia culpa. Pero los pecados de los hijos de Dios, que Satanás los indujo a pecar, esos eran transferidos. El sumo sacerdote venía y ponía sus manos sobre el otro cabrito y era mandado al desierto. ¿Qué significa ese desierto? Vamos a estudiar, vamos a entender eso ahorita. ¿Qué significa llevarse al desierto? Vamos a ver. El Señor va a venir. El capítulo 16, lo estudiamos del libro de Apocalipsis. El Señor manda 7 plagas. Y esas 7 plagas destruyen la tierra. Y la dejan destruida. O sea,
los hijos de Dios, cuando Él viene, los que están muertos son resucitados y los que están vivos son transformados. Y los otros muertos y las otras personas quedan muertos, quedan sobre esta tierra, sobre la faz de la tierra, hechos cadáveres. Esta tierra queda llena de cadáveres, ¿verdad? ¿Y qué creen que pasa con los cadáveres? Los buitres, los animales, son carroña para todos los animales. Entonces, ¿qué condición queda la tierra? Vamos ahorita. Jeremías 4, 23, 27. Cuando el Señor destruye la tierra, el profeta Jeremías lo mira y dice, miré a la tierra y he aquí que estaba asolada y vacía. Y a los cielos y no había en ellos luz. O sea, el cielo atmosférico. ¿Eh? Y no había en ellos luz. Miré a los montes y he aquí que temblaban. Y todos los collados fueron destruidos. Miré y no había hombre. Y todas las aves del cielo se habían ido. Miré. Y he aquí, el campo fértil era un desierto. Y todas sus ciudades eran asoladas delante de Jehová. Delante del ardor de su ira. Porque así dijo Jehová. Toda la tierra será asolada, pero no la destruiré del todo. Eso lo vamos a tirar en la otra parte. Hasta ahí quedamos. Porque la otra parte nos va a explicar eso, que no la destruiré del todo. ¿Okay? Apocalipsis 20, 1, 3 dice, vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y perdió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años y lo arrojó al abismo. Y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado un poco de tiempo. Ahora vamos a concluir ahorita con la figura que les mostré al principio, que la dejé inconclusa, para que me entiendan mejor ahora. En el juicio, que es la primera parte, el juicio investigador, es el juicio de las pruebas, es el juicio pericial, es el juicio donde se está acusado, y ahí está. ¿Okay? Ahora, basado en las pruebas periciales, basado en las pruebas testimoniales, basado en todo esto, la persona es declarada culpable o inocente. ¿Ok? Se da el veredicto. La primera parte del juicio llega hasta el veredicto. Ahí termina. ¿Ok? Se dicta culpable o no culpable. ¿Ok? Ese es el veredicto ahí. ¿Qué pasa en la segunda parte del juicio? Vamos a ver, todo lo que conocemos un juicio. Se ejecuta. La sentencia. Pero previo a la sentencia hay un periodo que se llama, comienza con D. ¿Pero de apelación? ¿O que no? Deliberación. Durante la deliberación, ¿ya? Se están deliberando si es culpable o no. Y viene y dicen, bueno, es culpable. Y ahora, se reúne otra vez el jurado. Pero él no se reúne para dictar sentencia. Perdón, no se reúne para dictar juicio, si culpable o inocente. ¿Para qué se reúne? La segunda vez. Para dictar. Dictar la sentencia. ¿Culpable o inocente? No, si es culpable ya se dio. O sea, la primera vez. Si es para allá dictar la sentencia, lo que... Dictar sentencia. ¿Qué es lo que le vamos a dar? Dictar la pena. Perdón, la pena. Si es muerte o años de... Porque la sentencia es culpable o inocente. ¿Ya? Pero luego, Pero después viene otra vez, se reúne otra vez el jurado, ahora a dictar, Sentencia. no, La pena. La pena. No es lo mismo. No, sentencia es culpable o inocente. Ajá, esa es la sentencia. ok. Pero ahora el dictar pena es qué es lo que le vamos a dar. ¿cuánto le corresponde por la... O todo el año, o le vamos a dar 10 años, 20 años, o la pena de muerte. ¿Qué castigo? ¿Qué castigo? Dictar qué castigo se le va a dar. Gracias, hermano, esa es la palabra. Dictar el castigo. Acordémonos que aquí solo hay una. Este es un juicio capital, no hay otro. Aquí no hay 5 años ni 10, no, este es un juicio capital. Entonces ya sabemos que la sentencia es vida o es muerte. ¿Ok? Entonces, ahora hermanos, se dicta la sentencia. ¿Cuándo se dicta la sentencia? En el otro estudio, lo vamos a decir. Así que no fallen. ¿Ok? No fallen. En el otro estudio. A saber qué vamos a hacer. La sentencia. La Ahora, pregunta de Daniel. La Ah, pregunta de Daniel. no, por eso, a eso vamos, eso es lo último. Sí. ¿Okay? Eso es lo último. Ahora, fíjense bien,
la sentencia. Pero, aquí viene el pero. En un juicio, digamos que fue sentenciado a muerte el individuo. ¿Okay? Antes de ponerlo antes de irlo a ejecutar, se da una fase del juicio. Previa a eso, ¿cuál es? Apelación. La apelación. La apelación. La apelación. Porque en la apelación puede ser de que llegue hasta la Suprema Corte de Justicia. Cuando se la Suprema Corte de Justicia dice, no, la pena es... ¿no? Entonces, cuando la Corte Suprema de Justicia, si el caso llega ahí a la Corte Suprema de Justicia, entonces, cuando ellos dicen no, ya no hay forma, ya no hay nada que se pueda hacer. Al paredón o a donde sea. ¿Eh? Entonces, ¿a qué parte del juicio de Dios equivale la apelación? No, en el sentido, no es de que el juicio de Dios no se equivocó, no. Sino que los seres, digamos, lo pongo un ejemplo, digamos que ustedes me ven predicando acá. ¿Qué creen ustedes que yo soy? Cuando me ven aquí predicando con traje. Un buen cristiano. Es un buen cristiano, ¿verdad? Entonces digamos, no, ojalá primero que no sea así, pero Joel se murió. ¿Okay? Joel se murió. Y yo tengo que estar en ese juicio. Entonces la hermana Olga dice, bueno, ese día, 8 de noviembre del 2025, yo vine a ese lugar por primera vez y escuché ese mensaje. Y la hermana Olga aceptó al Señor, aceptó el mensaje, aceptó la salvación, aceptó ser pura y santa como manda la Biblia. Y se encuentra en el cielo. Pero de repente anda buscando a aquel hombre que estuvo predicando ese día. Yo a través de él aprendí eso. Dice, Señor, dice, ¿y dónde está Joel Duarte? No lo veo. Señor, ¿alguien lo conoce? Ando buscando a ese muchacho. No, muchacho no. El señor. Ese señor. Ya no muchacho, ese señor, ¿verdad? Entonces, en esos 1000 años, por aquí, esto lo vamos a estudiar más en detalle después. Cristo viene y se dio a su pueblo 1000 años. ¿Okay? Durante esos 1000 años, los libros son abiertos. Y le hacía el Señor. Ojalá que no sea así, porque solamente un ejemplo. ¿Eh? Mira a Olga, le va a decir. Es que ese muchacho así, pero tenía esto oculto y que nadie lo sabía. Aquí está, mira. Y los ángeles lo guardan, papá. Y aquí está el video. Mira. Entonces va a decir Olga. Es cierto, Señor. Tu juicio justo. ¿Verdad? Entonces, hermanos, esos 1000 años es porque los libros son abiertos para que todos corroboren la sentencia de nuestro Señor Jesús. La sentencia Y que cuando fue dada, todo esté corroborado, todos los santos en el cielo y cantarán, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. O sea que no va a haber duda que la sentencia que se dio es la sentencia de vida y que Dios es justo. Amén. Y que la sentencia de los ángeles malvados, la sentencia de Satanás es justa también. Así. O sea, no va a haber duda. La razón de eso es para que no haya duda. Sí. Porque cuando la gente hace la pregunta, ¿y por qué por qué Dios no mató a Satanás? Porque Satanás dejó dudas en el cielo con los ángeles que no cayeron. Satanás ha dejado dudas aquí en la tierra. Y hay muchas dudas. Y todo el mundo ahí se va a dar cuenta. Y cuando digan, justos y verdaderos son tus caminos. Hasta él mismo se arrodilla. Hasta delante él de mismo Dios. Satanás se va a arrodillar. Entonces ahí Porque es no justo, quedará sí, ni una pizca de duda de que Dios es justo. ¿Verdad? ¿Ven cómo es el juicio? Entonces entendamos. Y después viene la otra parte del juicio, que es la parte ejecutiva, cuando eso lo vamos a estudiar después. ¿Okay? Ahora, en conclusión, hermanos, el Señor nos dice en el Sermón del Monte, a toda esa gran multitud, está registrado en el capítulo 5 de Mateo, verso 8. Y miren qué fácil, es una sola oración tan cortita, pero en esa oración dice todo. Dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Amén. Amén. ¿Quiénes van a ver a Dios, hermanos? Los de limpio corazón. ¿Y el que no está limpio el corazón? No. Aunque vaya a la iglesia todos los sábados, los domingos, los días que sea. No lo va a ver. Bueno, Diga, diga. pero en estos tiempos es bien difícil de que una persona sea limpia, porque saliendo de la puerta siempre hay algo que lo hace a uno ver. No es que, o sea, no todos somos santos, siempre somos pecadores. Bueno, vamos a ver qué dice el Señor. Hebreos
¿Tiene la Biblia ahí? Denle la Biblia ahí. Ella tiene. Que lea. Ok, Hebreos 12, 14. Vamos a ver qué nos dice ahí. ¿Qué nos manda el Señor? Hebreos 12, 14. Vamos a ver. Ese es un mandamiento que nos está mandando. O sea, un mandamiento que se hace. ¿Ah? Ok. Vamos a ver. Hebreos 12, 14. Léalo, hermana Olga, por favor. Fuerte. Hebreos 12, 14. Hebreos 12. Ella lo va a leer. Sí. Ujú. 2, el 14. Fuerte. Vamos a ver. Seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. ¿Qué dice? Seguir la paz con todos ¿Y? y la santidad ¿Sin la cual? sin la cual nadie Ok. verá al Señor. Eso es lo que yo le puedo decir, lo que dice su palabra. Ahora, si el Señor manda es porque se puede. Se puede decir. ¿Y sabe por qué no se puede? Cuando dejamos el orgullo, cuando dejamos todo a un lado, y nos vaciamos de nosotros y dejamos que el Señor nos llenamos con el Señor. Así se puede. Porque Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo. ¿Qué me fortalece? Que me que me fortalece. fortalece. ¿Y todo qué Cada día significa? muero. Y él decía, y cada día muero. O sea, cada día, o sea, no es que estoy un solo, ¿verdad? No. No, Ok. es un proceso. Usted mencionó algo, es un proceso, pero cada día doy un pasito hacia arriba, un pasito más. Hasta llegar a las O sea, imagínense que yo quité aquí 30 años predicando y mis defectos después de 30 años siguen igual y sigo siendo lo mismo. No muerto. Hay algo malo. Hay algo que no cuadra, ¿ah? No cuadra. Es paso a paso, hermano. Pero una cosa segura, el Señor dijo que la obra que el Señor comenzó la terminará hasta el día de la eternidad. Amén. Todo lo puede en Cristo. Y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo. ¿Y todo qué implica? Todo, Todo. todo. Todo es todo. Todo. Ser ¿Bien? perfecto, dice como Así que, hermana, le invitamos para el segundo sábado y que no se pierda, por favor. Sí. ¿Ok? Por ninguna razón. Léase también San Mateo 5, 28. Mire, 5, el Señor 48, dice Apocalipsis 22, 12, para la conclusión. He aquí yo vengo pronto, dice el Señor, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. ¿Y qué dijo Eclesiastés 12 al final? Traerá toda obra a juicio, sea buena o mala. o sea mala. ¿Ok? Y quiero leer un comentario, y con esto termino. Perfeccionar la santidad en el temor de Dios significa purificarse de toda impureza moral y espiritual, viviendo una vida de reverencia y obediencia a Dios. Este proceso implica buscar activamente la ayuda de Dios, vivir con integridad, practicar la justicia, el amor a la misericordia y andar humildemente con Él. Es un compromiso continuo para reflejar la santidad de Dios, lo que incluye la redención de cuentas con otros creyentes, servir a los demás y cultivar la gratitud. ¿Qué les parece? Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga. Porque el Señor no hizo todo esto en vano, ni nos enseñó en vano, ni mandó la Biblia en vano. Porque, hermanos, vuelvo a la pregunta que hago siempre. ¿Cuál es el propósito del Evangelio? Restaurar la imagen de Dios. Restaurar la imagen de Dios en el En el hombre. hombre. Porque el Dios hizo al hombre a su imagen y Semejanza. semejanza. Perfecto. Yo solo sé que Dios hizo al hombre perfecto, dice el rey David. Pero ellos buscaron Su Su propio propio camino. sus propios caminos. Pongámonos de pie. Vamos a cantar. Ofrenda. Ah, sí, perdón, hermano. La ofrenda del culto divino. Acordémonos que la primera ofrenda que se da en la mañana es para el material de la escuela sabática, no solo de acá, sino que todo el campo. Imprimimos material, todo lo que tiene la escuela sabática. Y esta es para el mantenimiento de iglesia, servicio y todas las cosas, todo. Y ahorita que estamos construyendo, que estamos buscando para el templo, En va a esta servir para ocasión construir el para templo. el templo. ¿Ok? Traían En silencio, presentes al Señor, su amor humilde y puro les daba gran valor. Palabras de consuelo y hechos de bondad. Jesús lo recibía
su sinceridad. Quisiera Dar a Cristo el más precioso don. Di Cristo mi Maestro, te doy mi corazón. Amén. Inclinemos nuestro rostro. Señor, te pido que estas ofrendas sean usadas para tu honra y tu gloria. Señor, todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hoy sí, cantemos el himno 136 cuando suene la trompeta. Ahí va a sonar la trompeta. Y la pregunta es, ¿qué hacemos? 136 cuando 176. suene la trompeta. 176. 76. Tengo que usted está mirando más que yo. Cuando suene la trompeta en el día del Señor, su esplendor y eterna claridad veré. Cuando lleguen los salvados ante el magno Redentor, y se pase lista yo responderé. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, y mi nombre llamen yo responderé. Resucitarán gloriosos los que duermen en Jesús, las delicias celestiales a gozar. Y triunfantes entrarán en las mansiones de la luz. Para mí también habrá un dulce hogar. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, y mi nombre llamen yo responderé. Trabajemos pues por Cristo pregonando su amor, mientras dure nuestra vida terrenal. Y al fin de la jornada con los santos del Señor, entraremos en la patria celestial. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, y mi nombre llamen yo responderé. Amén. Amén. Hermanos, muy pronto Jesús está por salir del lugar santísimo. Y nuestro nombre en cualquier momento es llamado. ¿Ya? Hermano, es de serio. Es por eso que los animo que no se pierdan bajo ninguna circunstancia el próximo estudio de esto, porque ahí vamos a aclarar bien todo eso. El tiempo, proféticamente hablando, cuándo, cómo, y cuándo comenzó ese juicio y cuándo va a terminar. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por darnos la vida, por extendernos una vez más tu misericordia y tu gracia a nosotros pecadores. Señor, rogamos que perdona nuestros pecados, nuestras faltas. Que, Señor, cada día podamos confesar nuestros pecados, no dejar ninguno afuera. Y confiar en los méritos, Señor, de tu Hijo amado Jesús. Que a través de Él podamos ser perdonados, a través de sus méritos, de su sangre derramada por el Calvario. Porque, Señor, sabemos que Él está en el santuario real, verdadero en el cielo, intercediendo por sus hijos. Sabemos, Señor, de que tú has puesto una norma que se puede cumplir, pues hombres en el pasado la cumplieron y algunos de ellos ya están, Señor, gozando de la eternidad. Unos como primicias y otros, Señor, que están esperando la resurrección general de transformación de aquellos que te aman. Señor, aquí te pedimos una bendición especial por nuestras visitas que hicieron presentes, pues es primera vez tal vez que escuchan esto.
Sabemos que es la verdad presente, el último mensaje de administración a este mundo pecador. Y sabemos, Señor, que el cielo está haciendo todo lo imposible para que podamos, Señor, librarnos de la inminente destrucción que viene a este mundo. Señor, ayúdanos para desear ser puros de corazón. Ayúdanos para desear ser santos, vivir vidas santas, dejar el pecado en acciones, pensamientos. Sabemos, Señor, que es una lucha diaria. Sabemos, Señor, que es una lucha terrible con nuestra propia carne, nuestras propias inclinaciones al mal. Pero tu palabra ha prometido, Señor, de que nos puedes transformar como transformaste a Nicodemo y muchos otros. Y también nos ha prometido que un día seremos limpios, también puros. Ayúdanos, Señor, para que no desmayemos. Y cuando Satanás nos diga a nuestra mente que estamos perdidos, pues nosotros podamos confiar en la sangre de tu Hijo amado Jesús, en sus méritos, y de esa forma, Señor, a ser victoriosos. Te rogamos que te quedes con nosotros una vez más, especialmente por nuestras visitas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Daniel, en el juicio